Son imágenes de ayer al mediodía. La plataforma por unas elecciones transparentes convocó concentraciones en varias ciudades de España para pedir la repetición de las elecciones del pasado 28 de abril. Dicen que se cometió una flagrante manipulación del resultado electoral. Por ello piden unos nuevos comicios transparentes y limpios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio, un programa en el que vamos a tratar estos rumores sobre fraude electoral de las pasadas generales. Para hablar de este asunto me acompañan ya en primer lugar José Luis Escobar. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Xavi. Tenemos también a Vicente Ferrer. Vicente, muy buenas tardes. Hola amigos, aquí en Cartagena Indias, ¿cómo estáis? Y en tercer lugar tenemos a Lucio Muñoz. Lucio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Encantado, como siempre, de estar aquí. Un auténtico honor para mí. Pues José Luis, empiezo contigo porque lo cierto es que, tal y como decía, desde el día 29 se ha hablado y mucho sobre este posible fraude o presunto fraude en estas elecciones, en estos comicios del pasado día 28. Se ha hablado de todo, José Luis, de algoritmos, se ha hablado de unos resultados que sí tenían múltiplos de 6, en fin, se han contado muchísimas cosas. Sí, bueno, ya de entrada hablar de elecciones generales para elegir presidente del gobierno en España, que mucha gente se piensa que ha elegido al presidente del gobierno, ya es un oxímoron. Es decir, hay una contradicción entre los términos. En España, y esto tiene que quedar muy claro, jamás hemos elegido, ningún español vivo ha elegido jamás a un presidente del gobierno, a un alcalde o a un presidente de comunidad autónoma. Nosotros no elegimos nada. No son elecciones, son votaciones. Cuando se habla de elecciones generales para elegir al presidente del gobierno, ya estamos hablando de un fraude. La gente piensa que va a elegir a alguien, pero no elige a nadie. Vota unas listas y luego los que están en esas listas son los que eligen al presidente del gobierno, etcétera. No existe representación, ni siquiera eligen a un representante, porque no existe diputado de distrito. Yo recomiendo unos artículos del Crítico que ha escrito José María Aguilar. Son 5 artículos, una serie de artículos sobre lo que es la representación, lo que es el diputado de distrito, y así tiene que quedar claro que es elegir a un representante, no votar una lista de partidos. En cuanto al algoritmo, es verdad que se dice, bueno, que el número de escaños que tiene el PSOE pues es igual al del PP más el CS, perdón, o que el Ciudadanos más Unidas Podemos más Vox dan igual al número de escaños del PSOE, o que 2 veces multiplicado las Unidas Podemos más los diputados de Vox más los diputados de Esquerra Republicana son iguales al del PSOE. Bueno, y dicen que claro, dicen que esta circunstancia nada más ha podido darse mediante un algoritmo que hiciera trampas en la contabilización de los escaños para llegar a estos resultados. Y dicen además que todos son múltiplos de 3 y que la probabilidad de que esto se dé, solamente que todos sean de múltiplo de 3, es de 0,137%. Bien. Bueno, esto es lo que se llama la falacia de accidente inverso, que es muy común. Es decir, una cosa es tan poco probable y como es muy poco probable no se puede dar. Y si se da, hay trampa. Por ejemplo, a mi vecino le ha tocado la lotería, el gordo. Como la probabilidad de que le tocara a mi vecino es 1 por 100.000, si le ha tocado es que ha habido trampa, o si no, porque si no es imposible que lo toque. Bueno, cuando una cosa es muy difícil que te toque, es muy improbable, la conclusión que se saca es que es posible. Por eso es una falacia. Esta falacia la describió Aristóteles ya. Bueno, y hay una falacia muy parecida a esta, que se llama la falacia de Hoyle, que es por qué tenemos vida. Según los experimentos de Miller, él logró demostrar que con una sopa donde hubieron ciertos gases primordiales, las condiciones que había al principio en la Tierra, logró demostrar que con una descarga eléctrica se podía hacer materia orgánica, aminoácidos. Y luego vino Hoyle y dijo, bueno, tú puedes hacer todos los aminoácidos que quieras, pero para conseguir colágeno se tienen que disponer los aminoácidos de tal manera que formen una cadena secuenciada perfecta de 1055 elementos. Si fueran solo 200 elementos, es como tener una máquina de juego donde haya 200 ruedecillas y cada ruedecilla tuviera 20 números, que son los 20 aminoácidos esenciales. Para que se dé la secuencia la secuencia correcta de esos 200 elementos, la probabilidad
entre 10 elevado a 200 y pico, 10 elevado a 200 y pico, 230, que eso es un número superior al número de átomos del universo. Por tanto, es imposible que se creen las proteínas con esos aminoácidos y por tanto es imposible que haya vida. Bueno, pues vida hay y no es preciso que se haga trampas, es decir, que sencillamente como es posible, pues se ha dado. No es una falacia decir que como es muy improbable es imposible, no. Como es muy improbable es posible. Y sencillamente es eso, lo del algoritmo, todo el aspecto este del algoritmo. No puede haber fraude, pero de ningún modo se puede estas casualidades pueden ser prueba de que exista ese fraude. En cualquier caso, vamos a hablar con alguien que sí que ha estado en mesas electorales y que conoce perfectamente el funcionamiento de cómo se cuentan los votos, ese mecanismo que habitualmente se lleva a las elecciones. Vicente, hablo de ti. Tú has estado en muchísimas ocasiones en las mesas electorales y sabes cómo funciona este mecanismo. ¿Es posible hacer trampa en España? Pues bien, en realidad si estudias el mecanismo de las elecciones... ¿Sí? ¿Se me oye? Perdón. ¿Hola? Sí, te escuchamos, adelante. Disculpa, es que ha habido en el mecanismo de las elecciones, precisamente el español, el sistema, todo el proceso electivo, que como muy bien ha dicho José Luis Escobar, en realidad es un fraude en sí mismo, ¿no? Porque no es democrático. Pero bueno, el mecanismo en sí, en realidad, es muy difícil, por no decir, es muy difícil, es de los más, entre comillas, garantistas del mundo, en realidad. Aparte porque yo he estado en los 90, pues estuve desde partidos políticos como apoderado o interventor, luego he estado después como vocal o como presidente o vicepresidente, y aparte de eso porque por mi labor de consultor también he estudiado sistemas electorales en derecho comparado de varios países para saber su seguridad jurídica, obviamente, ¿no? Es decir, en el caso español, fíjate, primero tienes que tener una mesa en la que aleatoriamente hay un presidente, un vicepresidente y dos vocales, que tendrían que coincidir en cometer delitos conjunto, que es un poco difícil, o pertenecer a un mismo palo político, etcétera. Luego a eso se le suman los interventores y los apoderados. Los interventores son los que intervienen ahí en esa misma mesa. Aunque no hay un partido no haya interventor, sí hay un apoderado que puede recoger actas, ¿vale? O sea, ya tenemos prácticamente, es muy difícil que entre todos los partidos haya una gran conjura de 30 y pico mil mesas. Una cosa un poco absurda. Luego vienen qué tipo de actas hay. Está el acta de constitución, el acta de sesión y el acta del escrutinio. Todas ellas tienen que estar firmadas por todos, todas ellas tienen que cumplir las normas cuando se vota y todas ellas tienen que estar de acuerdo porque cualquier impugnación, y suelen haber algunas en las elecciones habitualmente, te tiran abajo la urna, queda eliminada la urna, ¿no? Entonces, eso no le conviene al partido que sepa que hay preponderancia de su voto, lógicamente. Entonces, tenemos, una vez que están esas tres actas, con todos esos elementos, ciudadanos aleatoriamente elegidos de vocales y de presidente y vicepresidente, más interventores apoderados, tenemos que hay tres copias de cada una de las tres actas, incluida la de escrutinio. Una copia va a los juzgados, con lo cual tienes que tener ya complicidad de todo el sistema judicial. Luego otra va a la Junta Electoral y otra creo que al Ministerio de Interior, si no me recuerdo mal. Y por supuesto las copias de cada uno de los partidos, que ya sea tanto los que están en interventor como incluso los que no han podido tener suficiente, y entonces hay un apoderado que va recogiendo por todas las mesas de aquellas de las que no han estado presentes. Por lo tanto, es muy difícil, por ejemplo, que un partido, por ejemplo, como Vox, sería a lo mejor el más afectado. Bueno, también podemos, pero bueno, pongamos fue Vox. Es muy difícil que un partido con 40.000 afiliados ya en el momento de las elecciones y con 100.000 simpatizantes no tuviera, si no las 70-80% de las mesas con interventores, se contó con casi toda seguridad los apoderados habrían suficientes para recoger las actas, aunque no estuvieran presentes en las mesas. Entonces, es un poco absurdo pensar que pueda haber... Hombre, si puedes hacer trampa con el sistema luego en el Ministerio del Interior metiendo un programa o incluso haciendo trampa directamente, cambiando las cifras, los números, pero te vas a enfrentar con actas probadas, con una gigantesca cantidad de pruebas que puedes tener un problema legal muy fuerte y muy serio, ¿no? Que al mismo sistema no le interesa que haya la más mínima duda, precisamente porque, como sabemos aquí en esta casa, no es del todo democrático, por no decir que no lo es. El mismo del sistema de partidos necesita hacer ver que no hay ninguna duda de su sistema, de cómo se transcurre el sistema de votaciones, ¿no? Como muy bien ha dicho José Luis, votaciones, que no elecciones. Entonces,
con todos estos datos, ¿qué te da? Te da que es prácticamente imposible. Realmente, y estudiando el caso de las elecciones en España, solo ha habido unas elecciones que es muy probable, se tienen indicios serios de que hubo, y no fueron elecciones, fueron lo que fue el referéndum de la OTAN. Y fue el referéndum de la OTAN porque es que además la principal fuerzas de oposición se retiraron, o sea, ni siquiera comparecieron, hubo una abstención por parte de Fraga, lo solicitó, y luego solo hubo una pequeña parte del Partido Comunista en su peor momento, tenía 4 diputados y en su peor momento, justo antes de crear Izquierda Unida, en la que precisamente don Antonio García Trevijano puso 14 millones de la época, que tampoco es demasiado, en términos de poder adquisitivo, vienen a ser unos 100.000 euros, poco más, actuales, con lo cual la campaña precisamente del Partido Comunista contra la OTAN no era muy fuerte, que digamos, ni organizar interventores o apoderados. En definitiva, sí se podían arriesgar a cambiar los numeritos en el Ministerio del Interior, porque probablemente nadie, en el contexto del felicismo de ese momento y del sistema, y que a nadie, ni siquiera a la oposición, le interesaba tocar el tema de la OTAN, habría nadie para impugnarlo, ¿no? Porque de hecho los partidos comunistas, que era el único interesado, pues probablemente no creo que llegase ni a la sexta parte de las mesas en interventores apoderados siquiera. Entonces, y aún así hay dudas. Sí que es muy, es decir, es muy difícil y es muy raro para el sistema, sería un poco absurdo atreverse a semejante cosa cuando un simple partido incluso que acaba de entrar como Vox lo podría tumbar y podría crear un problema muy gordo, ¿no? No digamos el resto de partidos, ¿no? Por eso lo veo prácticamente, por no decir imposible, muy difícil. Hombre, si se me propones hacerlo, puedes hacerlo, como dice José Luis, pero lo veo muy difícil, ¿no? Y como muy bien dice José Luis, si nos metemos en la cabalística puede volverte loco, ¿no? De hecho, hay muchos casos de locura por la cabalística, los seguidores de la cábala, ¿no? Y puedes empezar a intentar ver sentidos con los números y acabas completamente loco. Y bueno, por eso... En cualquier caso, si se hubiera dado esta circunstancia, es decir, si realmente ese programa informático que recuenta los votos hubiera hecho trampa, hablemos así, hubiera habido ese presunto fraude del que se está hablando en Internet, Lucio, ¿quién tendría la capacidad de poder hacer una denuncia en un juzgado si tiene indicios serios de que realmente ha habido un fraude? Buenas tardes otra vez. De acuerdo con todo lo que han comentado, tanto Vicente como José Luis, en principio no me he leído la LOREG, ahora explicaré por qué es importante, pero en principio pues podría presentarla a cualquier interesado, es decir, cualquier persona que perciba pues que ha habido un fraude. Recordemos, para los telespectadores, que los delitos electorales no están recogidos como tales, propiamente, en el Código Penal español, sino que lo recoge la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, es decir, de la LOREG. Por eso me he referido antes a ella. A estos delitos les son aplicables las normas generales o normas de la parte general del Código Penal. Eso sí, aunque no estén recogidos, les son aplicables estas normas de la parte general del Código Penal. Reitero, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre. Y además, otras normas generales más específicas que se hallan en los artículos desde el 135 al 138 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general. Esto es importante decirlo para aquellos espectadores que no lo sepan. En cuanto a las penas, por supuesto, pues son diferentes en función de quién comete el delito, si es un funcionario público o si es un particular no funcionario, por ejemplo, pues que no pertenezca a la administración pública. Las penas implican desde multas hasta varios años de prisión. Y lo que deberían preocupar los partidos políticos, más que esperarse a que pasen las elecciones, es de prever pues las garantías, que como ha dicho Vicente Ferrer son muchas, pero aún así pues ningún sistema electoral está exento de que alguien pues cometa fraude a través de él. Y lo que sí tienen que tener en cuenta es pues que es absolutamente inconcebible que 12 días antes
repito, 12 días antes de la fecha de las elecciones generales, concretamente el 16 del 4 de 2019, pues el gobierno pues se saque de la manga una orden ministerial sobre la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio del Interior. Es decir, una orden que sustituyó a otra anterior de noviembre de 2011, creo que fue. En otras palabras, el Ministerio del Interior, a través de esta orden ministerial, pues instaló un sistema supuestamente anti-hackeo para blindar la difusión de los datos electorales. A través de un nuevo órgano, pues formado por 6 altos cargos del Ministerio del Interior. Es decir, ellos fijaron un protocolo a través de un sistema informático para pues establecer un plan de protección informática, según ellos, para blindar la información de los comicios. Pero, en cualquier caso, los partidos políticos tendrían que tener en cuenta pues este cambio de normativa unos días antes de una fecha tan importante como las elecciones generales en España. No hay ninguna prueba de que se haya cometido fraude electoral. Hay muchísimos indicios, pero repito, pruebas ninguna. Ahora bien, esto es antidemocrático, el sacarse esta orden ministerial 12 días antes de las elecciones. Y ningún partido político, pues creo recordar que protestara por aprobar esta orden ministerial. Es decir, estas órdenes ministeriales tendrían que afectan al sistema informático de los procesos electorales, tendrían que pues desarrollarse en otro momento, pero no 12 días antes de la fecha electoral. Entonces, yo creo que para mí esto es la clave, el cambio de normativa en 12 días antes a la fecha de las elecciones. Pero, repito, no hay ninguna prueba para acusar, ni para presentar una demanda, ni para iniciar un proceso judicial en este ámbito y relacionado. En cualquier caso, sí que es curioso que un partido político como Vox, en este caso, que quizás ha sido el más perjudicado, no haya dicho nada. No es la primera vez que se habla de un posible fraude en las elecciones. Yo recuerdo también que en las anteriores, en las del año 2016, también hubo gente en Internet que habló de un posible fraude que en aquel momento hubiera perjudicado a Podemos. Pero tampoco, José Luis, ni Podemos en las anteriores, ni Vox en esta, ha dicho nada de cara a la galería sobre ese posible fraude. Bueno, esa es la ley de las oligarquías de Mitchell. Nadie que esté dentro del sistema de poder va a impugnar el método por el cual ha llegado o se va a mantener en ese poder. Eso es tajante. Hay pocas leyes en política, pero esas se cumplen de forma tajante. Eso nada más hay que leer a Mitchell o a Dalmacio Negro. Y en cuanto, sí que quisiera añadir algo a lo que ha dicho Lucio. En esta ley, esta orden ministerial, que tiene fecha 10 de abril y se publicó en el BOE el 12 de abril, tiene una cosa muy curiosa. Establece que 15 días antes de las elecciones tiene que haber una auditoría previa para comprobar cómo están todos los sistemas de información, de electrónicos, etcétera, electorales. Bien. Esta ley se aprobó 16 días antes de las elecciones. Es decir, 16 días antes se aprueba una orden ministerial, una resolución, según la cual al día siguiente tenían que estar auditadas tienen que haber sufrido una auditoría previa todos los sistemas tecnológicos electorales. Y quiero añadir una cosa más. Hay una modificación de la ley electoral mediante la ley 3 de 2018 de 5 de diciembre. Es decir, en 5 de diciembre de 2018 se modifica la ley electoral. La ley electoral, que como muy bien ha dicho Lucio, es la ley orgánica 585, de 19 de junio. ¿Para qué se modifica la ley electoral? Pues se introduce un artículo nuevo, que es el artículo 58 bis. ¿Con qué motivo? Pues el motivo es el siguiente, y tomemos nota. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral. ¿Qué significa esto? Que los partidos políticos están legitimados y no cometen delito por ello si analizan nuestras publicaciones en Facebook, en Twitter, etcétera, y con eso realizan una base de datos de los simpatizantes de cada partido. ¿Con qué fin?
¿por qué le interesa esto a los partidos políticos? Pues mira, uno de los mayores intereses que pueden tener los partidos políticos es de borrar a los simpatizantes del partido contrario del censo. Para eso se tiene que notar que hay problemas en el censo. Y esta vez se ha denunciado por parte de esta gente que se manifestó ayer, se ha denunciado que hay un desfase en el censo de 2 millones y pico de votantes. Esto quiere decir que si alguien que tiene los datos de un partido político, que tiene los datos personales de las personas que están en contra de ese partido político ideológicamente, porque la ley le permite husmear en nuestras ideologías en Facebook, lo borra del censo, se ahorran 2 millones y pico votos, tengo por aquí una cifra, creo que son 2.900.000 votantes purgados, es decir, que no están. Bueno, pues esto es una manera muy sencilla, muy simple de manejar un censo, de manejar unas votaciones sin que nadie se dé cuenta. Claro, José Luis, como tú mismo estás indicando, estas medidas son previas a las elecciones, es decir, es un claro control del censo por parte del poder político. Claro. Entonces, ahí sí que puede haber varios intentos de manipulación, ¿no? Desde hace tiempo. Es decir, yo mismo doy fe de que yo voté en las elecciones del 89. Y yo tengo 17 años en las elecciones del 89. ¿Por qué voté yo en las elecciones del 89? ¿Cómo es posible? Que es cierto que algunos barrios de Valencia podían votar con 17 años y estaba yo en el censo. Yo no tenía que estar en el censo. Se enteró como una prueba de que precisamente en la labor previa, en los datos previos en el ministerio, en funcionar, ahí sí que siempre puede haber alguna manipulación por parte del poder, ¿no? Y por supuesto a posterior. Pero esa misma reforma indica además, refuerza el poder de los partidos. En realidad es una forma de que del sistema, del estado de partido, reforzándose a sí mismo, ¿no? Pero no indica que entra a tocar los datos en sí del proceso electoral, sino está manipulando a su favor. Eso previamente claro. Los prepara precisamente porque sabe que no puede tocar eso, sino estaría perjudicándose a sí mismo. Por eso ningún partido ha cuestionado ni cuestiona. Y mira, con lo que ha dicho Lucio, el mismo Vox o cualquier otro partido, si quisiera, podría publicar sus copias que tiene de las actas de escrutinio de todas las mesas, de los miles de mesas, de los 30.000 mesas. Bien, pero aquí yo sí me hago 3 preguntas. Primero, si un censo está mal en 2 millones, casi 3 millones de votantes, esa manipulación del censo incide en los resultados electorales sin lugar a dudas. Segundo, si hay 2.200.000 votantes nuevos, de los cuales solo 42.000 votan a centro-derecha, me hace sospechar también, porque no es una prueba, pero sí que es un indicio bastante serio. Y tercero, la pregunta es muy clara. ¿Por qué no están publicados en Internet todas las actas de todas las mesas? Estas 3 cuestiones que he enunciado soportan la fundamentación de toda la gente que se echó ayer a la calle. Es decir, ellos quieren ver que después de unas elecciones el acta electoral de su mesa está en Internet para comprobar, para vigilar que efectivamente coinciden con los datos que ellos han visto allí in situ. Y naturalmente el censo, no se puede hacer marranadas con el censo porque manipulan las elecciones. No obstante, yo considero que tenemos un presidente de gobierno que en octubre de 2016 organizó en su partido una votación para mantenerse en el poder, con el fin de realizar unas elecciones, un congreso extraordinario, etcétera, y organizó unas elecciones dentro del partido sin censo electoral y sin control en la mesa. Colocó una urna detrás de una mampara y empezaron las votaciones y se dieron cuenta los propios del partido que eso era un pucherazo, encantado. Y se denunció público. Todo su partido le hizo dimitir por esta cochinada democrática, llamémoslo así. Y luego lo han elegido presidente de gobierno. Quiero con esto decir que tenemos a un individuo de presidente de gobierno que ha sido probado como tramposo y como fullero en cuanto a votaciones se refiere. Y por tanto es sospechoso de
de poder manejar unas elecciones. Digo sospechoso, no es que haya pruebas contra él, porque ya tiene antecedentes. Y porque todos los que le han votado como presidente del gobierno, que son gente del PSOE, son afiliados del PSOE, que eso sí que han votado a presidente del gobierno, no los electores, saben que han votado a un individuo que no tiene escrúpulos para hacer un pucherazo en las elecciones del propio partido. Con todo esto quiero decir que yo sí que doy la razón a la gente que se echó a la calle, porque es preciso un mayor control de esta gente, porque ten en cuenta que todos los dirigentes de los partidos hacen una selección inversa. El más arrastrado, el que más se arrastra ante su jefe, ese es el que llega, el más mentiroso, el que más miente a favor del partido, o incluso el que más roba a favor del partido es el que llega más lejos. Por tanto, tenemos que tener una desconfianza absoluta en todos los que están allí, más si tienen ya precedentes de haber hecho algún intento de pucherazo en su propio partido. Un apunte más, otro indicio más que quería añadir también al debate. Le voy a dar paso a Lucio, que lleva un tiempo sin hablar. Lucio, se ha hablado también de la empresa que hizo este recuento de votos, que es la empresa Indra, una empresa que se está comentando en Internet que también debe de tener algún caso de fraude electoral en algún país, si no me equivoco, latinoamericano, un presunto fraude electoral. Se está comentando esto por Internet. Sí, yo no tengo constancia. Yo no tengo constancia que esos rumores sean reales, pero sí, también los he leído. En cualquier caso, hubo un interés especial por parte del gobierno en que Indra se quedara pues, este contrato y esta licitación pública. Recordemos que ganó el concurso para llevar a cabo el escrutinio provisional de las elecciones generales del 28A y su difusión. Todo ello después de que el Ministerio de Interior excluyera a otra empresa, que también hay rumores sobre esta otra empresa, a continuación diré el nombre, también hay rumores de fraude, que ha cometido fraude electoral, pues concretamente pues en las elecciones de Cataluña. Esta empresa es SCYTL, es una empresa que la verdad es que es un nombre muy raro, y su asociada Vector. Esta empresa también concurrió a la licitación pública pues de rival de Indra, y el gobierno pues tuvo especial interés, el gobierno del PSOE, en que la licitación pública pues se dilucidara a favor de Indra. Recordemos que el contrato fue por 7,4 millones de euros. Sí hay rumores de que Indra pues ha cometido o ha sido víctima, no sabemos como si ha sido autora o víctima, pero sí que ha estado relacionada con algún fraude electoral. Pero repito, solo son rumores, no hay nada pues cierto en ello. Lo único que puedo decir al respecto es el especial interés que puso el gobierno para que Indra se adjudicara el contrato público. Eso es cierto, y eso es lo único verdadero que podemos decir. En cuanto a lo anterior, me gustaría añadir, además de los indicios de fraude electoral, independientemente, reitero, que no haya ninguna prueba, pero además de los indicios me gustaría hablar de un asunto sobre el cual nadie ha hablado. Y no es un fraude, es digamos, legal, entre comillas, pero es por supuesto, políticamente incorrecto totalmente, pero que está decantando, ha podido decantar o puede decantar en el futuro elecciones. Y así me refiero es decir, en concreto a la inmigración musulmana. Tenemos en España 2 millones de musulmanes, de los cuales creo, porque tampoco las cifras se pueden tomar como determinantes, pero creo que 800.000 tienen derecho a voto. ¿Alguien piensa que estos musulmanes con derecho a voto han votado a otros partidos que no sean PSOE y Podemos? Por supuesto que han votado a PSOE y Podemos en su gran mayoría. Estos inmigrantes ilegales que luego los legalizan rápidamente y les dan la nacionalidad española, inmediatamente votan. Y por supuesto votan a PSOE y Podemos. Esa es una de las razones por las cuales, además de las políticas globalistas que todos sabemos, pero esta es una de las razones por las cuales el PSOE y Podemos está interesado en introducir pues una auténtica invasión, en este caso musulmana. El problema es que en el futuro estos votantes ahora actuales del partido de Podemos y del Partido Socialista, en el futuro no les van a votar a ellos tampoco. Van a votar a partidos musulmanes que se representen a sí mismos y, pues evidentemente, que aboguen por la implantación de la Sharia, por ejemplo,
en España. Este es el problema. Pero actualmente estos musulmanes votan a PSOE y a Podemos. Y esto también es un modo de alterar el resultado de las elecciones. Por tanto, me gusta sacarlo a colación, aunque sea absolutamente incorrecto políticamente decirlo, y nadie le está dando ninguna importancia a este asunto, pero creo que es considerable la importancia o la relevancia de este asunto, puesto que hay cientos de miles de votantes musulmanes que votan a PSOE y Podemos. Por tanto, es otra forma de adulterar el resultado de las elecciones y de decantarlas hacia la izquierda. En cualquier caso, lo que vimos ayer fue a un gran número de personas concentradas en ciudades como Madrid, Málaga, Valencia, Tarragona, Jaén, Ferrol, Gijón, Albacete, Las Palmas. En fin, Vicente, vemos que por lo menos, independientemente de que haya habido fraude o no, la sociedad civil, aunque sea en pequeñas píldoras, se está empezando a movilizar sin tener detrás a ningún partido político. Al menos eso parece. Hombre, que quisiéramos pensar, ojalá que aunque sea erróneamente, fuera así, ¿no? por ese tema, ¿no? ¿Aló? Sí, adelante, te escuchamos bien, sí. Perdón. Sí, que quisiera pensar que eso es así, aunque sea erróneamente. Yo creo que va mucho más por lo que acaba de decir Lucio. Creo que ahí es más lo que el sistema está adulterando a través de la propia composición de los electores, de la forma que ha dicho Lucio. Esa es la clave de régimen, mucho más que el sistema electoral. Y yo creo que incluso estas cosas se están distrayendo de lo que es en el fondo. Y las cuestiones de fondo yo creo que están mucho más cerca, tanto lo que ha dicho José Luis de cómo se manipula previamente el censo, como lo que dice Lucio, ¿no? Que al fin y al cabo, en términos que solemos manejar, ¿no?, en teoría política, están adulterando el sujeto constituyente, están alterando lo que es la base, lógicamente, de lo que decide de la soberanía, ¿no?, de la soberanía nacional, en teoría, en principio. Y por razones pues de esa hegemonía cultural que trata de romper muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que no le importa incluso romper, ya sea las bases culturales, valores, etcétera, con tal de tener una masa de electores que sea afín y creen que pueden controlar, ¿no?, en un futuro, y destruir, ir diluyendo esa identidad cultural y nacional, etcétera, y ir solo teniendo una estructura estatal, administrativa, artificial, que los pueda controlar, sin ninguna identidad clara, ¿no? Eso que llama la multiculturalidad. Y como dice Lucio, que eso en realidad puede ir acabando mal, porque en realidad acaban organizándose ellos mismos. Entonces, lo que tú has dicho, Xavier, sí, lo de la sociedad civil, yo tengo ciertas dudas, ¿no? Porque quién ha convocado, que no estén detrás de eso ningún partido, ni siquiera Vox. Pues bueno, podría decir, bueno, es la sociedad civil que se está organizando, sí, pero hay determinados elementos de YouTube, por ejemplo, el de obligatoria identidad, no me acuerdo cómo se llama, identidad obligatoria o algo así, o en la que un señor de los que ha convocado, ¿no? Que es un poco extraño, estrafalario. Es muy sospechoso, ¿no? Me resulta sospechoso elementos que han convocado eso y me da la sensación que está más cerca de alterar un poco, de manejar la pulsión de la sociedad para que vaya derivarla a ciertos temas y no caer en lo realmente profundo e importante, que son las cosas que Lucio y José Luis han comentado de fondo. Sin duda, al final nos quedamos con una última conclusión. El propio sistema es el fraude, independientemente del resultado de las elecciones, José Luis. Por supuesto. Bueno, yo sí que considero que Lucio sí que ha puesto el dedo en la llaga, ¿eh? Es muy importante lo que ha dicho referente a los votantes musulmanes. Yo vi un programa de televisión el otro día, hace unos 3 o 4 días, donde hablaban de la creación de un partido musulmán y hablaba el representante diciendo que él era un comerciante que pagaba sus impuestos, y si pagaba sus impuestos, ¿por qué no iba a tener el derecho al voto? Claro, tienen derecho al voto y tienen un partido musulmán, y lo siguiente es aplicar la ley
suya, la ley musulmana, la Sharia. Y eso, desde luego, si llegan a eso dentro de un Estado o dentro de una nación con unas costumbres muy diferentes, pues Aristóteles ya describió que cuando metes una colonia con unas costumbres dentro de otra con unas costumbres contrarias, eso nunca ha terminado bien. Y luego, referente a los convocantes de este hombre, yo conozco a uno de los convocantes de estas manifestaciones es Pilar Baselga, que es muy conocida en Demos por el tema de arte. No la veo sospechosa de nada. Considero precisamente ella no, desde luego, José Luis. Precisamente ella no, evidentemente. Considero que son personas, esta persona concretamente, la conocemos personalmente, pues si hace algo es porque cree en ello, no tiene ningún otro interés más que el perseguir la verdad. Y naturalmente ella sí que piensa pues que ha habido manipulaciones en el censo y esto que hemos denunciado en este mismo programa. Desde luego no dicen que ha habido fraude electoral de una forma expresa, sino que es preciso controlar los procedimientos electorales a partir de ahora con mucho más vigor por parte de la sociedad civil de lo que hemos hecho, porque ahora se han dado cuenta que claro que te pueden hacer trampas, por supuesto que sí. Pues nos quedamos con esta última intervención, no tenemos tiempo para más. José Luis Escobar, muchísimas gracias como todos los lunes por estar con nosotros. Gracias a ti, muchas gracias. Vicente Ferrer, desde Cartagena de Indias, un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros también un día más. A vosotros, amigos, hasta la próxima. Y Lucio Muñoz, un abrazo bien grande también a ti y nos vemos próximamente en Demos. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un auténtico privilegio estar con vosotros y compartir esta tertulia. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nosotros cerramos aquí este programa. Recuerda que mañana a las 9 volveremos con más criterios en Demos Televisión. Antes de finalizar, te quiero recordar que si quieres colaborar con Demos, con este proyecto, lo puedes hacer en el enlace de Patreon que tenemos aquí abajo. Y no te olvides tampoco de nuestra página web, de nuestro diario, elcrítico.org, que nuestro compañero José Luis Escobar, que ha estado hoy en el programa junto con nuestra compañera María Ángeles, lo están llevando de maravilla con artículos interesantísimos. Elcrítico.org. Lo dicho, mañana a las 9 más criterios en Demos. Adiós, que tengas una feliz noche.